Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge y seré el encargado de realizar la voz en off del vídeo de Lautaro da Silva, Fernando Barrios y Leonel Sotimano. Este vídeo está dividido en dos partes. En la primera hablaremos ciertos aspectos del nazismo y la segunda parte de la crisis del 30. Bueno, empecemos con la primera parte: persecución y represión. Hitler aplicó de inmediato la represión contra un amplio espectro de ciudadanos judíos definidos como enemigos de la nación, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales y todo aquello que se opusiera a la estrecha definición nazi de la nación. La represión la llevaron adelante prioritariamente la SS, fuerzas paramilitares creadas en 1925 y fortalecidas por el régimen, y la Gestapo, policía secreta nazi que respondía a las SS, y que contaba con una densa red de espías y delatores. El terror se ejercía de forma directa por medio de la censura, las agresiones físicas, los arrestos y las detenciones en campos de trabajo. Política de higiene racial. Los nazis instauran también el control reproductivo de la sociedad alemana. Es imperiosa la necesidad de crear nuevos arios y de sacar de la circulación aquellos que presenten defectos en nombre de la higiene racial, promoviendo la eugenesia y recurriendo a la eutanasia si hacía falta. Asimismo, se buscó la fecundación de todas las alemanas de buena sangre por parte de la élite aria para que poco a poco la raza perdida recupere su esplendor. El resultado de esto fue el establecimiento de los campos Lebensborn, en los cuales mujeres de origen ario eran inseminadas con padres seleccionados para la creación de niños racialmente puros. El nazismo está imbuido de una paranoia racial que le lleva a tejer todo un entramado científico místico. Por una parte, pretende demostrar mediante la moderna ciencia de la biología, la selección natural de Darwin y las leyes de la herencia de Gregorio Mendel, de modo pseudocientífico la realidad de la raza pura y, por otro lado, presenta la creencia mística de que ésta debe recuperar unos poderes que se le suponen perdidos por los cruces con razas supuestamente degeneradas, como serían los judíos o, en menor medida, los eslavos. En los judíos se centra el mal de males y hacia mediados de la Segunda Guerra Mundial empezarán a ser exterminados en los campos de concentración. Antisemitismo nazi. Para Hitler, los comunistas eran enemigos de la nación alemana. Pero había un enemigo mayor aún que se fusionaba con ese y con los otros posibles: los judíos. Partiendo de una concepción racista, desde principios de los años 20 Hitler fue reconstruyendo un estereotipo racial del judío, a partir de las teorías de Walter Darré, Alfred Rosenberg, Spengler siglo XX, Houston Stewart Chamberlain y el conde de Gobineau siglo XIX. Los judíos encarnaban, para Hitler, todos los males que aquejaban a la nación alemana no judía. Eran los proletariados agitadores, los financistas avaros y los grandes industriales que exprimían al pueblo alemán. Eran la prensa que difamaba a la nación, y también los débiles y corruptos parlamentarios cómplices de los humillantes tratados de paz y de la debilidad de la nación. Eran, en síntesis, el enemigo racial, que desde el interior corrompía y contaminaba a la nación, debilitándola. La caída del imperio nazi. En abril de 1945, hace 60 años, Adolfo Hitler pasaba los últimos días de su vida y su imperio escondido en un sótano de concreto a 15 metros de profundidad. Las batallas del frente oriental ya no ocurrían en los bosques de Rusia o en las fronteras de Polonia, sino en los barrios de Berlín. El ejército soviético estaba apenas a unas cuadras de distancia de los búnkers del Führer. ¿Cuándo? La rendición oficial fue el 8 de mayo de 1945, aunque con la muerte de Hitler ya se veía venir. La entrada de Estados Unidos en la guerra sirvió para formar una fuerza de invasión mucho mayor, solo por el tamaño del ejército de Estados Unidos. Sin la entrada de ellos en la guerra, esta se hubiera prolongado mucho más y lo más probable que los soviéticos conquistaran un área mayor de Europa. Quien el ejército rojo derrotó a los nazis, a costa de mucha sangre. De no haber sido por la contraofensiva soviética, los aliados jamás hubiesen desembarcado en Normandía. Es más, el día D hubiese terminado en una estrepitosa masacre si los rusos no obligaban a los nazis a movilizar sus tropas del segundo frente hacia el frente oriental. Los aliados solo llegaron a Berlín a abrir la champagne y a hacer el brindis, pues los soviéticos ya habían hecho todo el trabajo. Bueno, una vez terminado de haber terminado con la parte 1, pasaremos a la parte 2. En esta parte hablaremos de la crisis del 29 o 30, o mejor conocida como el crack de Wall Street. Empecemos. El crack del 29, también conocido como la crisis de 1929 o la Gran Depresión, fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance total y la larga duración de sus secuelas.
Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este colapso de las acciones: jueves negro, lunes negro y martes negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack no fue un asunto de un solo día. La caída inicial ocurrió el jueves negro 24 de octubre de 1929, pero fue el catastrófico deterioro del lunes negro y el martes negro 28 y 29 de octubre de 1929 el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos. El colapso continuó por un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en qué rol desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos subsecuentes. En Norteamérica, el crack coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, un período de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones que se convirtieron en un punto de referencia. La crisis del 29 ha sido, probablemente, la mayor crisis económica a la que se ha enfrentado el intervencionismo como sistema y que fue motivado por la manipulación de la oferta monetaria, por parte del gobierno americano, tras su nacionalización en 1914, al abandonar el patrón oro. Al momento del crack, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis y en su distrito de Wall Street eran muchos los que creyeron que el mercado podía sostener niveles altos de precio. Poco antes, Irving Fisher había proclamado: los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente. La euforía y las ganancias financieras de la gran tendencia de mercado fueron hechas pedazos el jueves negro, cuando el valor de las acciones en la bolsa de Nueva York se colapsó. Los precios de las acciones cayeron ese día y continuaron cayendo a una tasa sin precedentes por un mes entero. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un período de 3 días. En los días previos al jueves negro, el mercado estaba severamente inestable ya que no se supieron manejar acorde los negocios, así que la bolsa cayó debido a la inexperiencia de algunos. Períodos de venta y altos volúmenes de negociación eran intercalados con breves períodos de aumento de precios y recuperación. Más tarde, el economista Jude Wanniski relacionó estas oscilaciones con la perspectiva por el paso del acta de tarifas Smoot-Hawley, que estaba siendo debatida en el Congreso. Bueno, ya hemos terminado con el vídeo, espero que les haya gustado a muchos, realmente espero que sepan apreciar el trabajo que lleva atrás de este vídeo, que es de varios días, entre pensar, ponerse a hacer, trabajos de fotógrafos, mucho trabajo de edición, etc. Bueno, como ya hemos concluido, solo quería decirles adiós. Que tengan buenos días todos. Saludos.